Hola amigos de Biblia versus Religión. El tema de hoy es si se debe orar o no a Jesucristo. Analizaremos dos textos, Hechos 7, 59 y 60 y Juan 14, 14 con la variante textual que no aparece en la Reina Valera y que algunos utilizan como excusa para apoyar la Trinidad y apoyar la idea de que a Jesucristo se le puede orar. Si le interesa el tema, acompáñenos. Este video será una combinación de un material publicado recientemente en redes y varias obras de consulta de mi biblioteca. Comenzaremos con el análisis de Hechos 7, 59 y 60 y la supuesta oración de Esteban. Cuando al Señor Jesucristo se le pregunta, enséñanos a orar, y aquí hay un verbo que jamás se utiliza para el Señor Jesucristo, que vamos a estar considerando. Él dice, bueno, pues cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos. Y después él enseña, según Juan 15, 16, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Y lo mismo dice Juan 16, 23, que son dos textos que sirven de contexto precisamente a Juan 14, que fue citado anteriormente y que estaremos considerando más adelante. Ahora bien, tres textos que utilizan los trinitarios para tratar de probar que Jesucristo se le adora, aparte de los que ya ellos han citado. Bueno, pues Juan 14, 14, si me pedís alguna cosa en mi nombre yo la haré. Cuando Esteban, que invoca a Jesús, y también, bueno, cuando dice 3 veces se ha rogado el Señor, según a los Corintios 12, 8, más los otros textos que ellos han citado y que también estaremos dando la respuesta. Tenemos que entender que hay dos palabras específicas, únicas, para poder traducir como orar. Cuando hablamos de orar, el término oración es proseujomai y proseuge, un verbo y un sustantivo. Ambas son utilizadas exclusivamente para el Padre. Jamás usted va a ver una sola mención de estas dos palabras griegas para el Hijo. Y son las palabras que pueden traducirse literalmente como oración, y eso lo vamos a estar viendo ahorita en un léxico. Aquí pueden ver el léxico de Fever, que dice que proseujomai, la que acabamos de mencionar, es un término religioso técnico para hablar con una deidad, a fin de solicitar su ayuda, usualmente en la forma de una solicitud, un voto o a través de una oración o hablar con Dios. También se menciona aquí, en el caso de proseuge, lo mismo, es un término religioso técnico para solicitar ayuda, hablar con una deidad, usualmente en la forma de una petición, voto, oración. Es decir, como podemos ver, estas dos son palabras que exclusivamente son utilizadas en el Nuevo Testamento como orar. Nunca se utilizan para el Señor Jesucristo. Estos otros términos que ven aquí, que no voy a estar considerando porque son muy extensos, son términos que sí se usan para Jesús, pero como pueden ver después detenidamente en el video, cuando lo repasen van a poder ver que también se utilizan para seres humanos, son precisamente lo que estamos viendo aquí. Veamos el caso de Epicaleo, que es precisamente la que se utiliza en el libro de Hechos 7:59 para tratar este tema, para ayudar a ver cómo un término puede ser utilizado, aunque pueda ser en un contexto de una oración, sin embargo, fuera de ese contexto no necesariamente es una oración. Él utiliza aquí en Hechos 7:59 epicaleo. Según dice acá el diccionario del Nuevo Testamento, pueden ver que epicaleo puede significar llamar para sí, llamar para hacer venir, llamar, hacer venir, gritar, clamar, vocear. Y la Septuaginta griega, por ejemplo, cuando dice si a la sabiduría invocas, bueno, si a Jesucristo es Dios, porque se le invoca a la sabiduría también. Cuando dice aquí que los labios de insensato lo llevan a lo malo y su boca atrevida invoca la muerte, tendríamos que preguntarnos si es que hay que orarle a la muerte. Cuando dice aquí que el que da a los animales su alimento y a las crías de los cuervos que lo invocan, hay que preguntarse cómo criaturas que no tienen inteligencia, que no tienen raciocinio, pueden orar a Dios. Si la palabra invocar, epicaleo, solamente significa, por supuesto, oración. Evidentemente no lo es así. Para hacer un aporte a las obras que ha mostrado el hermano, aquí les traigo una que pueden encontrar en español. Me refiero a la Concordancia Manual y Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento por Pedro Ortiz. Es publicado por la Sociedad Bíblica. En epicaleo va a dar como definición llamar, dar el nombre, sobrenombre, invocar,
apelar. Precisamente va a citar de Hechos 25:11, donde Pablo dice, apelo a César, usando el mismo término que a veces los trinitarios quieren hacernos ver que solo significa orar. Ahora, aquí, cuando en el versículo 7:60 se pone de rodillas, porque anteriormente, cuando él se refiere al Señor Jesús, ojo con esto, él está de pie, pero ahora se pone de rodilla para hablar con alguien. Tendremos que ver si es el Señor Jesucristo o si es el Padre. Y aquí, fíjense, vamos a leer un momentico el libro de Hechos, capítulo 7, para ver el contexto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Esteban tiene bien claro en su visión quién es Dios, el Padre, y no menciona que Jesucristo sea Dios. Por tanto, en el contexto, lo que él está diciendo a Jesús no puede ser considerado una oración, porque aquí no está reconociendo a Jesús como Dios delante de esta gente. Dice que Jesús se encuentra a la diestra de Dios, por tanto, evidentemente no puede estarse refiriendo al Señor Jesucristo. De hecho, la palabra curios es utilizada para el Padre dentro de ese contexto 3 veces. Hechos 7:31, Hechos 7:33, Hechos 7:49, que es una cita directa del libro de Isaías, en donde curios es precisamente el tetragramatón. Por tanto, cuando él en el versículo 60 utiliza curios, no necesariamente está refiriéndose a el Señor Jesucristo. Y lo podemos ver aquí en el diccionario enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero. Como ustedes pueden ver acá, orar de rodillas, que es precisamente el término que aparece ahí en el libro de Hechos 7:60. Aquí pueden ver Hechos 7:60 y dice aquí Ropero, indica la oración en la que nos posternamos delante de Dios Padre. Ropero, trinitario, no reconoce en Hechos 160 a Jesucristo como aquel a quien se le dirige la oración de Esteban, sino al Padre. Pero no es el único. Notemos aquí el comentario exegético del texto griego del Nuevo Testamento que nos dice lo siguiente. Él estaba viendo al Señor, o sea, en el momento que él dice esto, él está viendo al Señor de pie a la diestra de ¿quién? ¿Del Padre? No, de Dios. Y arrodillándose en oración, expresa en plena coincidencia su última oración semejante al Señor en la cruz, es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Pide a quién? ¿Al Señor que está de pie delante, a la diestra de Dios? No, dice, pide a Dios que no se tome en cuenta el pecado de homicidio por matar a un inocente. De modo que aquí Esteban no está hablando, cuando dice Kyrios, no está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Dios que está justamente a la izquierda del Hijo. Evidentemente, entonces, no puede ser el Hijo, tiene que ser el Padre. Ahora, déjenme decirles algo, porque es interesante la mención que hacen de la traducción del Nuevo Mundo y el término Jehová. Bueno, ¿qué ustedes creen si dejamos que los trinitarios nos digan su sentir acerca del versículo 60? ¿A quién ellos reconocen en el versículo 60? Comencemos con la Sociedad Bíblica Trinitaria. No es de los Testigos de Jehová, no es la traducción del Nuevo Mundo. No voy a intentar amañar nada. Sin embargo, noten ustedes en el versículo 59, como aquí se dice claramente, Adonai Yeshua, perdón, mi Señor Jesús. Pero en el versículo 60, en vez de decir simplemente Adonai, dice Jehová, reconociendo que ahora el sujeto ha cambiado y que la oración que sí hay en el versículo 60 y que no está presente en el versículo 59, porque es simplemente una solicitud que hace Esteban a Jesús, porque es aquel que ha de resucitar a los muertos. Anteriormente a eso, esa función la tenía solamente el Padre, por eso es que Jesús se la dirige al Padre, pero ahora Esteban, viendo a Jesús cara a cara, en una visión le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque a Jesús se le ha confiado precisamente en la resurrección. Pero cuando él va a orar, se pone de rodillas, no está de rodillas en el versículo 59, y ahora utiliza curios, que lo ha utilizado varias veces para precisamente referirse al Padre, y es interesante que no la traducción del Nuevo Mundo, sino una traducción del griego al hebreo, hecha por trinitarios, dice Jehová. Pero sorpresa, no es la única, pudiera citar muchísimas otras. Tenemos acá nada más y nada menos que la traducción del griego al hebreo de la Sociedad Bíblica Unida. Noten esto. Adoní Yeshua, dice el versículo 59. Esto está siendo referido a quién? A Jesús. Pero en el versículo 60, reconociendo que curios ha sido utilizado para el Padre continuamente y que curios allí es aquel Dios que se encuentra precisamente sentado y a cuya derecha se encuentra el Hijo, utiliza Jehová en hebreo. Esto muestra claramente que no solo los testigos de Jehová, sino que trinitarios reconocidos dejan claramente visto de que aquí Esteban está refiriéndose al Padre.
¿Cómo podemos demostrar, además de las obras que ha citado el hermano, que en Hechos 7:60 Esteban se está dirigiendo a Dios? Bueno, aquí les traigo este interlineal, ya lo conocen porque lo he citado en otros videos, hebreo español del Nuevo Testamento, por Emilio Sáenz Olivares. Tiene una particularidad, y es que va a usar el texto de este importante erudito al cual Klie le dedica esta obra. Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento por Delitzsch. Delitzsch, este hebraísta muy famoso, de hecho, sus obras están dentro de la colección de la familia Klie. En su Nuevo Testamento al hebreo va a contener en Hechos 7:60, como verán en pantalla, el tetragramatón. Pero no solamente esta obra. La Sociedad para la Distribución de las Escrituras en lenguaje hebraico, que no es mesiánica, porque además esta obra que ven acá va a contener el texto hebreo-español, pero no en forma de interlineal. En una página aparece el texto hebreo y en la otra el texto de Reina Valera. En el texto hebreo podrán ver el tetragramatón también en Hechos 7:60, reconociendo de que se está refiriendo al Padre y no al Hijo. Ahora continuemos con la exposición de estos hermanos. El hecho de que la palabra epicaleo pueda ser utilizada vez tras vez para invocar a la muerte, algo que por supuesto no se le puede orar, para la invocación que hacen animales precisamente a Dios, obviamente no en forma de oración, para aquel que puede invocar la sabiduría, deja claro que el término invocar no necesariamente significa orar. El hecho de que Esteban esté viendo al Señor Jesús cara a cara es una evidencia clara de que él está hablando con él, no con Dios. Si volvemos a recordar, fíjense, y este es un punto importante, si volvemos a recordar la definición con la cual nuestro amigo estaba de acuerdo con nosotros, y es precisamente la definición que yo tengo. Un minuto. Oración es petición reverente que se hace, sea en voz alta o en silencio, mentalmente al Dios verdadero. La pregunta que tenemos que hacernos, queridos amigos, es: ¿quién es el Dios verdadero? En Hechos capítulo 7, versículo 60. Sin duda alguna, aquel a cuya derecha se encuentra el Hijo, es decir, el Padre. Aquel a quien Esteban llama varias veces Jehová, citando de las escrituras hebreas, es decir, el Padre. Evidentemente esto muestra que hay que ser muy cuidadoso cuando utilizamos términos como invocar, en este caso, epicaleo, porque pudiéramos estar forzando el texto a decir lo que no dice realmente. Aquí la oración es dirigida exclusivamente al Padre, y sirva esto como ejemplo para notar la importancia de ver el contexto al tratar de examinar un pasaje. Bueno, sabía que Juan 14:14 iba a ser el plato fuerte. De hecho, todos los demás textos que han citado son discutibles. El contexto puede demostrar claramente que no se refieren a orar a Cristo. Juan 14:14, si aceptamos la versión alejandrina, que incluye, por supuesto, el me, evidentemente estamos hablando, por supuesto, de que efectivamente estaríamos hablando de una oración a Cristo. El P66 no dice me. Si lo ves aquí, míralo acá, dice mai. Palabra que ni siquiera existe en griego. Hay un error también aquí en el verso, hay una añadidura aquí. Y si lees a Comfort, vas a ver que es uno de los peores papiros que existen en cuanto a fiabilidad, porque fue contraído. Te invito a que leas a Comfort en su obra sobre el P66. Ahora, el P66 y el P75, para que tengan una idea, son precisamente los manuscritos que más se utilizan. ¿Dónde se encontraron? En Jabal Abu Manal, aquí en Egipto, como pueden ver. Deberíamos esperar que si estos papiros que son antiguos eran la norma dentro del Nuevo Testamento, era el texto que estaba dentro del Nuevo Testamento original, en todo Egipto hubiera unanimidad en cuanto a ello, especialmente en aquellos que son reconocidos como cristianos ortodoxos. Ahora, hay un pequeño problema con eso. Si ustedes pueden ver, estos papiros están entre el año 150 y el año 225, pero resulta que contemporáneos a esto tenemos dentro de Egipto justamente el papiro o la traducción al copto.
Así que tenemos una traducción contemporánea dentro del territorio de Egipto. Noten, a 60 kilómetros del lugar donde se encontró el P66 y P75, dentro del mismo tiempo en el cual fue escrito ambos papiros. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento copto? Bueno, aquí tenemos precisamente una obra académica que estudia el papiro más antiguo del libro de Juan en copto. Y miren esto que interesante. El texto copto aquí. ¿Y qué nos dice el texto copto? Si ustedes preguntan alguna cosa en mi nombre, yo eso lo haré. Noten, no dice aquí si ustedes me preguntan, pero espérense un momentico. No que el P75 y el P66 deberían tener la lectura que más debía conocerse precisamente en Egipto, porque es la lectura original. Sin embargo, un papiro contemporáneo, una traducción contemporánea nos dice, no, yo no conozco esa variante. Los traductores del copto no conocían esa variante. Qué interesante. Oh, pero espérate un momentico, que tenemos ahora a alguien nada más y nada menos que Orígenes, que vive precisamente en el mismo periodo de tiempo, que vive nada más y nada menos que en Alejandría, es decir, dentro del mismo Egipto, por donde tuvo que haber entrado el texto del Nuevo Testamento, en este caso de Juan, desde allá, desde Éfeso, donde se escribió, es contemporáneo, es coterráneo. ¿Y qué pasa con él? Orígenes escribe un tratado para luchar contra aquellos que en su tiempo creían que había que orar al Hijo. ¿Y qué dice él? Él dice, en efecto, cuando oye a alguien decir, enséñanos a orar, no enseña a los hombres a orar a sí mismo, sino al Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Noten ahora lo que él dice. No dijo, pídeme a mí, ni tampoco simplemente pídele al Padre, sino todo lo que le pidas al Padre, él te lo dará en mi nombre. Cuando yo subo este video en mi canal, por favor, yo voy a poner un vínculo para esta obra. Interesante. Él no dijo, pídeme a mí. Un momentico. Aquí tienen el texto de un oratio, es decir, sobre la oración de Orígenes. Veamos qué fue lo que dijo literalmente. Un hombre que está escribiendo sobre la oración, sobre aquellos que dicen que hay que orar al Hijo. Él dice, pen me, porque no dijo él, pídanme a mí. Nota el me aquí. Aquí tienes el pronombre personal. Un hombre que vivió nada más y nada menos que justamente, para que tengas la idea, en el mismo territorio, en el mismo periodo de tiempo en que el P66 y el P75 se estaban escribiendo. Los traductores del copto no sabían nada de ese me. Orígenes de Alejandría se levanta en el mismo periodo de tiempo para aquellos que le añadieron al Nuevo Testamento esto y les dice, hey, un momentico, Cristo no dijo eso. No vengan a decir mentira. Él dijo que hay que orarle al Padre. Y con ello le sepulta a ustedes toda la teoría que ustedes tienen de que el Nuevo Testamento enseña a orar al Padre. Porque un hombre que vivió en el siglo III, que vivió en el tiempo en que se escribió el P66 y el P75, que vivió en el momento en que se hizo la traducción al copto, o muy cercano a la traducción del copto, les está diciendo, no, esa variante textual no está en la palabra de Dios. Cristo no dijo nunca, deben pedirme a mí. Y está citando directamente, nada más y nada menos, que del libro de Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Pero espérate un momentico, vayámonos al siglo siguiente. Ahora vayámonos un poco más lejos de lo que es Egipto y veamos otro padre que es ortodoxo, que es Ambrosio de Milán. ¿Qué nos dice Ambrosio de Milán en su obra sobre la fe? Él mismo había afirmado, yo voy al Padre y todo lo que me pidieres en mi nombre, yo lo haré. O todo lo que le pidieres en mi nombre, no tenga el pronombre aquí, yo lo haré. Por tanto, si el Padre puede conceder lo que el Hijo no puede, la verdad ha mentido y no puede hacer lo que en su nombre se pide al Padre. En verdad, por eso no dijo para quienes están dispuestos por mi Padre, con el fin de que se pida solamente al Padre, pues todas las cosas que pidieres al Padre, manifestó que él era él quien las concedía. No dijo, pues cualquier cosa que me pidierais lo haré, sino cualquier cosa que le pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ambrosio de Milán, siglo IV, no conoce la versión que aparece en el texto alejandrino, no sabe nada sobre orar a Jesucristo, siglo IV, plena Trinidad presente. Esto desecha por completo desde el punto de vista histórico que aunque el P66 y el P75 sean antiguos, no significa que era lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento original. La antigüedad de un manuscrito, dice Meyer, y lo vamos a ver ahora, no significa necesariamente que sea la mejor opción. Bruce dice aquí, muy interesante, la evidencia textual en el versículo 14 es de manera igual dividida entre la omisión y la retención de me. Pero la lógica, y de eso vamos a estar hablando ahorita un poquito, y el pensamiento aquí está en favor de la omisión, la cual de hecho parece ser demandada por el pleno sentido del contexto.
16:23, que vamos a estar hablando de ello en las preguntas. Ahora, un momentico, ¿qué hay de esa evaluación que se hace? La evaluación dentro del texto bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas de lo que es la confiabilidad, la seguridad de que una opción es la correcta es que si la A está presente en las notas, el texto es cierto. Si la B está, es posible o es casi cierto. ¿Cuál es la lectura que se le da aquí a me? Noten ustedes aquí, una B. ¿Por qué? Porque el Copto lo omite y muchos otros manuscritos. Pero espérense un momentico. Tenemos otro caso, Meyer, que es nepioi en 1 Tesalonicenses 2:7, donde se da una B también, y noten lo que dice Bruce Meyer sobre este asunto. Por vía de hallar un balance entre los argumentos a favor y en contra, parece que se debe permitir que las consideraciones internas tengan prioridad sobre la evidencia externa. Es decir, no importa que tan antiguos sean el P45, que tan antiguos sean el sinaítico, él dice las consideraciones internas en este verso deben estar por encima de las externas. Dado que la palabra nepioi, más común en el Nuevo Testamento, se podría haber introducido fácilmente traspasando la nif final de la palabra anterior, y dado que la violencia ejercida al sentido, uno tiene derecho a aplicar el dictamen nítido de Daniel Mays de que ningún manuscrito es tan antiguo como el sentido común y tomar una decisión provisional a favor de nepioi. Así que Meyer reconoce de manera muy clara, mi querido amigo, que simplemente es algo, fíjate, que tenemos que sopesar. Toda la evidencia que yo he presentado aquí nos dice que en Orígenes de Alejandría conocía esta variante. De hecho, dice que Jesucristo nunca dijo eso. Siglo III, justo cuando se escribe el P66 y el P75. Estamos viendo que los coptos que vivieron en el mismo 60 kilómetros nada más del lugar donde se encontraron estos manuscritos no sabían nada de esta variante textual. Tu querida familia 35 que tanto tú alabas como el texto más cercano. Nota lo que dice aquí. Aquí no aparece me por ninguna parte, y es interesante, mi querido amigo, porque tú dices claramente que esta debería ser la variante correcta. Ahora bien, todo lo que hemos visto aquí nos dice algo. La antigüedad de un manuscrito no es necesariamente la base para poder aceptar una variante. A veces hay que ver el contexto histórico. El contexto histórico nos dice que Orígenes de Alejandría se levantó en el siglo III, cuando el P66 y el P75 se estaban escribiendo o se habían escrito para decir, el Señor Jesucristo jamás dijo, deben pedirme a mí, utilizando precisamente me. Más bien dijo, deben pedirle al Padre en mi nombre. Esto sepulta totalmente cualquier intento de utilizar el Nuevo Testamento para decir que a Cristo se le oró. Los demás ejemplos que ustedes han puesto son ejemplos que son discutibles desde el punto de vista gramatical o desde el punto de vista contextual. Por tanto, son ejemplos totalmente ambiguos porque nunca se utilizó la palabra orar que mencioné para el Señor Jesucristo. De manera definitiva, esta variante ha quedado refutada. Algunos importantes teólogos han tenido que reconocer que la Biblia enseña que generalmente la oración va dirigida al Padre. Aquí les traigo dos obras, una evangélica y otra católica. La evangélica se titula, como pueden ver aquí, Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas, y su autor es nada más y nada menos que Samuel Vila. Si quieren saber quién es, busquen en internet y van a ver su extensa biografía. Después de citar la lectura de Reina Valera de Juan 14, 12 al 14, va a decir lo siguiente. En Hechos 7:59 leemos que Esteban oraba al Señor Jesús naturalmente porque estaba viéndole. Noten que él utiliza la palabra orar en lugar de invocar, como si fueran sinónimos aquí, sin reconocer el hecho de que la palabra invocar tiene otros significados que no necesariamente es orar. Pero bueno, les pongo el contexto para que vean que esta persona no es unitaria, no es antitrinitaria, todo lo contrario. Dice, algunos católicos dirigen sus oraciones al Espíritu Santo más bien que al Padre o al Hijo. Ahora noten lo siguiente, lo que va a reconocer. La enseñanza general de la Sagrada Escritura es que nuestras oraciones se dirijan al Padre Celestial. Por lo menos así lo vemos recomendado a través de las epístolas, y el hecho de que no se encuentra reiterada la condición
que parece expresar aquí el Señor ha hecho que muchos consideren esta como de un carácter espiritual más que material y supongan suficiente orar a Dios el Padre sin referirse al nombre de Jesús, pues dicen que lo que el Señor quería indicarnos era simplemente que debemos orar en el Espíritu de Jesús, ya que la mención de su nombre puede hacerse rutinaria. Mi opinión es que, tratando de evitar esta última circunstancia, lo más propio es orar reverentemente a Dios en el nombre de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, citando de Romanos 8:26. Esto no lo dice un unitario, no lo dice un testigo de Jehová, lo dice Samuel Vila. Repito, la enseñanza general de la Sagrada Escritura es que nuestras oraciones se dirijan al Padre Celestial. Por lo tanto, cuando encontramos una variante textual, esta, por mucha validez que tenga en manuscritos, la evidencia interna es la primera fuente que el traductor debe tomar en cuenta. Esto es un principio básico cuando se traduce la palabra de Dios. Y la evidencia interna en todo el contexto juanino nos indica que Jesús es el camino, es el mediador, es el que intercede entre nosotros y el Padre. No es a quien va dirigida la oración. Por lo tanto, yo por una variante no puedo hacer una enseñanza contraria a lo que la Biblia, como explica Samuel Vila, generalmente dice, que es que van dirigidas nuestras oraciones al Padre. Y esto lo va a repetir una obra que precisamente habla sobre la oración. Discurso del Padre Nuestro, publicada por la editorial católica Bach, Ruegos y Preguntas. Una obra puramente trinitaria. Aún así, va a reconocer lo siguiente en la página 453. Cristo ciertamente puede ser invocado. ¿No es acaso nuestro Dios? Noten aquí ya la influencia de una doctrina como la Trinidad. Pero un sentido más exacto de la economía cristiana describe a Cristo no tanto como invocado por nosotros, cuanto invocando Él al Padre por nosotros y en nosotros. Lo que leíamos en el versículo 16 del capítulo 14 de Juan. El Hijo rogando al Padre por nosotros. Sigue diciendo esta obra. Ruega por nosotros como intercesor nuestro y ruega en nosotros como cabeza nuestra. A tenor de la enseñanza predominante en las Escrituras, la iglesia primitiva dirigía de ordinario sus oraciones al Padre. Era a este a quien se tributaban las alabanzas por mediación del Hijo en el Espíritu Santo. Pero al surgir la herejía arriana, que negaba la divinidad de Jesús, se hizo necesario subrayar más enérgicamente esta divinidad, razón por la cual fue propagándose la costumbre de dirigir muchas oraciones a Cristo. Esto lo reconoce una obra católica que además habla sobre la oración. Fue después del siglo IV, cuando surge la controversia arriana, que se cambia el modelo de oración. Ahora van dirigidas a Cristo, pero fue para refutar, para ir a la contraria a los arrianos, no porque lo enseñaba la Biblia. Más claro, amigos, ni el agua. Esto es Biblia versus religión.